Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shalom, Shalom en este miércoles que aquí en España está lluvioso, está lloviendo por todos lados y entonces pues se ha refrescado la tierra y hace bastante frío para esta época otoñal, que no es todavía invierno y hace bastante frío en el día de hoy. Entonces nosotros aquí, guarecidos del frío, pues vamos, qué mejor cosa que hacer que ministrar la palabra de poder para todos ustedes en un tema que nos ha dado el Todopoderoso, que nos va a enriquecer mucho y que nos va a hacer ampliar nuestros horizontes respecto a lo que nos dice la palabra de poder. Porque hoy vamos a estar con este célebre verso que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, los que han recibido esto como suyo, que han sido mayormente los cristianos, ¿han hecho caso de esto, de no hacerse maestros muchos de ellos? Pues parece ser que no, porque hoy en día parecería que hubiera más pastores que ovejas. Pero, ¿quiénes son esos vosotros? No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y cómo casa o cómo calza este verso de no os hagáis maestros muchos de vosotros con luego el verso que vamos a leer referente a que la mies es mucha pero los obreros son pocos? Entonces, que nos diga la escritura de una vez, ¿no? Que nos diga la sabiduría de nuestro Elohim, si los obreros deben ser pocos o deben ser muchos, ¿no? Que nos aclare. Bueno, pues hoy nos va a aclarar con el don del Ruach, que nos lleva a toda la verdad, con el don del Espíritu que nos lleva a toda la verdad, a ese Espíritu de Elohim que sabe tanto que en el principio ya se paseaba por las existencias, por las aguas. De manera que todo lo sabe, todo lo dató, ¿no? Y todo lo ha datado. Entonces, empezamos con Santiago 2.24, vamos a leer desde el 2.24 al 3.2, porque van a ver que son versos que se deben hilvanar, se deben tejer correctamente, porque la respuesta está en los versos. Pero quizá, como son versos tan conceptuales, hay que volver en ciertas ocasiones de atrás para adelante, que es lo que vamos a repasar, que es lo que vamos a hacer para encontrar esta respuesta en el mismo verso, que los mismos versos, las mismas escrituras nos descifren qué es lo que pasa con esto de no os hagáis maestros muchos de vosotros, y la teoría de la justificación por gracia que emana de todos estos versos que vamos a leer a continuación. Bueno, pues ya sin más dilación vamos con Santiago 2.24 al 3.2. Dice así, empieza diciendo Santiago: Jacob, hermano de Yahshua en lo que respecta a que nació de la misma madre. Dice así: ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, aunque no es prostituta, sino que era posadera, y aquí no puedo decir la prostituta porque desentonaría con el conocimiento que se tiene de la palabra en hebreo, que no era prostituta, sino posadera. Bueno, la posadera, que todo el mundo conoce como Rahab la prostituta, dice: no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Miren ustedes todo el contexto en el que se desenvuelve esto de no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dice: el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerta. Ahora es cuando dice: no queráis ser maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿quiénes eran esos vosotros? Pues esos vosotros eran que dentro de esa congregación que ministraba Jacob, Santiago, sabía que iba a haber muchos que serían la precuela, los inductores de lo que más tarde llamarían los padres de la Iglesia como la justificación por la fe, que ya sabía a quién les hablaba, sabía que esos a los que estaba hablando iban a inducir a muchos a pensar en la justificación por la fe. Justificación por la fe solo, se entiende. Que basta con repetir una frasecita, basta con creer el Mashiach para tener este mundo y el otro. Sin embargo, pues vemos que la doctrina de la justificación desde el principio está condenada al fracaso, porque dice: el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Luego lo vamos a volver a ver. Pero ¿qué pasa? Que al decirnos, o al entender más bien desde el cristianismo, ya digo, de padres de la Iglesia desviados, de a su vez estos que se desviaron y que Santiago lo sabía que se iban a desviar hacia la justificación por la fe. Y entonces, ¿qué hacen? Desde las congregaciones, desde los sistemas religiosos, nos enseñaron a pensar que no nos tendríamos que hacer maestros, muchos de nosotros, porque a más conocimiento, más se nos va a pedir, como también dice en otros sitios de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que le tememos, nos enseñaron a temerle al conocimiento y a temerle también a ministrar la palabra, porque le temíamos a hacernos maestros, porque recibiríamos más condenación. Pero los que recibirían más condenación, de los que está hablando, era de esos inductores en la falsa doctrina de la justificación por la fe, que iban a hablarnos de que pues precisamente de eso, de la justificación solamente por la fe. Por eso lo reseña. Y por eso luego dice, en el verso 2, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque el hablar mucho y el hablar mucha palabrería, el discurrir mucho palabrería vana para hacerse presentes como si quisieran destacar con la palabrería, llevaría, y Santiago lo sabía, a la doctrina de la justificación por la fe, obviando que la fe tiene que ir acompañada por las obras, porque si no es como un cuerpo muerto. Bueno, hasta ahí me pueden seguir porque es muy facilito. Ahora, de respecto a lo que son las obras y a lo que es la fe, y a que sin obras no hay fe, como nos acaba de decir, sin obras es como un cuerpo muerto. Entramos al término energía. Energía viene del griego energeia, que a su vez viene de energeo, y energeo viene de en, que es pues en, la preposición en, que nos indica adentro de, ergón, que es obra. De manera que saben ustedes que toda la creación es un despliegue de energía, o debería serlo.
si entendiéramos bien la situación de la existencia, que para eso tenemos una Torá. Entendiendo que la creación es un despliegue de energía, sabemos que todo es energía y que por lo tanto todo es energeo, todo está en obra, todo es en obra, todo está en obra. Por lo tanto, no podemos nunca excluir las obras, que es lo que hicieron los de la justificación por fe, errando y haciendo errar a muchos en el camino de la fe, de la emuná. Ahora, en Mateo 9:37, nos vamos a Mateo 9:37, que nos va a decir allí lo que parecía no poder conciliar con lo que acabamos de leer de que no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? Porque dice así, en el 9:37 de Mateo Matillahu, dice, entonces dice a sus discípulos, ahora quien habla es Yahshua, no es Santiago, no es su hermano de madre, sino que habla Yahshua, y lo refiere el apóstol Matillahu, el Sholiach, el enviado. Dice, entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies es el campo en el que se siembra, que envíe obreros a su viña, a su mies, que envíe obreros a su mies. Entonces le preguntamos al Mashiach, si tú dices que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero luego tu hermanito Santiago, Jacob, nos va a enseñar que los obreros, que los maestros no debemos de ser muchos, entonces, ¿en qué quedamos? Obreros, maestros son pocos y la mies mucha, nos dice el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach quiere que sean muchos. Y Santiago, aunque dice no os hagáis maestros muchos de vosotros, también quieren que sean muchos. También quería Santiago que fueran muchos, como el Mashiach, como Yahshua quería que fueran muchos esos obreros o maestros. Pero sabían, tanto nuestro Mashiach Yahshua como su hermano Santiago, que tropezarían muchos de ellos, muchos de vosotros, iban a tropezar en no obrar, en no ser obreros, que por cierto luego dicen que el obrero es digno de su salario, pero no reconocen la justificación por las obras, sino solamente por la fe. Entonces, tropezarían en estas doctrinas, tropezarían en no obrar, en no estar dentro de la energía de la creación de Elohim, de salirse de esa obra magnánima, cosmológica y cosmogónica de nuestro Elohim, y entonces no obrarían, no se pondrían de parte de las obras, sino solamente a lo pasivo, que sería creer, cuando dice también en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Bueno, y tropezarían, sabían que tropezarían en no obrar y no llamar a la obra verdadera, que la obra verdadera es el desempeño de la vida. El desempeño de la vida, el desentrañar la vida a cada paso, el buscar nosotros hacer y obrar, es el desempeño de la vida. La vida se ha de abrir paso también con nuestras obras, porque nosotros tenemos que introducir nuestras obras en la obra, en la energía de nuestro Elohim, desplegando toda la creación y toda la historia humana. Entonces, se excluían a sí mismos, tropezando en no obrar y enseñando también a no obrar, sino solamente a llamar a la creencia, a la fe, a repetir una frase,
se excluían del desempeño de la vida. Y el desempeño de la vida está llamada a concluirse con que nosotros nos resolvamos como energía, como en obra, resolutiva en bien. Encontrar nuestra resolución en bien. Eso es la energía, el desempeño de la vida. A eso estábamos llamados. Pero ya digo que estos se excluyeron. Los que cayeron en la doctrina de la justificación por fe se excluyeron de las obras, se excluyeron de la energía, se excluyeron del desempeño de la vida. Y entonces consiguieron con esa doctrina una fe raquítica, una fe mediocre, una fe que no actúa, una fe pasiva y una fe, en definitiva, muerta. Fe muerta es lo que pregonaron y siguen pregonando desde los púlpitos, una fe muerta para los muertos. Y ahora vamos de nuevo a Santiago, en este caso al 2:14-17, que dice de la siguiente manera. Santiago 2:14-17 nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, una buena nueva de labia, de palabrería, de que suene bien la cosa, pero no pase a la obra, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Realmente muerta. Entonces se excluyeron con la justificación por la fe, se excluyeron de la energía, de esa en obra a la que estamos llamados para resolvernos en bien, se excluyeron, cayeron en la fe muerta para muertos y se excluyen de la obra, de la energía de la vida, y pasaron a ser esos vosotros. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque sabía lo que había en sus corazones, que era la teología de la justificación por fe, que luego pasaron a la posteridad. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación por propagar estupideces, como la justificación por fe. ¿Entienden ya el sentido, verdad? Ahora, vamos puntualmente. Santiago 2:26 dice así, para encontrar la esencia de este malentendido, que ha sido un malentendido a lo largo de la historia, de la justificación por la fe y de esos vosotros que no se sabía quiénes eran, ¿no? Dice, 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Concluyente, para que no hubiera errores. Pero esos vosotros, muchos de vosotros, tropezaréis en vuestra propia lengua, en lo que confesaréis. ¿Qué cosa? Pues en la justificación por la fe y empezar a promocionarla. Así que se los advirtió claramente Santiago y el mismo Mashiach. Ya veis que como el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, del mismo modo Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. ¿Se lo dijeron? Se lo dijeron. Pero sabían que habría muchos de vosotros que enseñarían a tropezar en lo que iban a decir. En lo que iban a decir. Dice, no queráis ser maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, sabía que iban a caer por el hablar, por el mucho hablar, por esa teología, por ese hablar de más. Ese es un hombre perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos, continúa diciendo en la boca, para que nos obedezcan, dirigimos así todo nuestro cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. En definitiva, le dieron caudal, le dieron ríos de tinta a la justificación por la fe, de tal manera que los protestantes incluso abundaron más en la justificación por la fe sola que los mismos católicos. Así que eso se propagó de una manera terrible por el mundo. Y ya vamos por último a Santiago 3:15 para rematar. Dice 3:13-15, dice, ¿quién hay entre vosotros sabio o con experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría? Es decir, poniéndose como ejemplo. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Quédense con esto. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Esta era la doctrina que iba a salir, justificación por la fe. Justificación por la fe. Lo contrario a la justificación por la fe es la sana doctrina de nuestro Mashiach, de sus enviados, que iban a decir, iban a apoyar claramente que la fe sin obras es un cuerpo muerto. Pero ellos, desde la doctrina de la justificación por fe, ¿vinieron a qué? ¿Y vinieron a través de qué? ¿Y por qué llegaron a la justificación por fe? Porque, como acabamos de leer, tenían celos amargos ¿de quiénes? De quienes se ponían como ejemplo en sabia mansedumbre, como acaba de decirnos. Entonces esto les hacía rabiar. Celos amargos, se llegó a la justificación solo por fe, con celos amargos, contención que guardaban, se la guardaban, como los otros tenían más ejemplo y más testimonio, se la guardaban y mentían contra la verdad. A través de la mentira contra la verdad se llegó a esa justificación por la fe que nos anunció Santiago y que nos anunció también Yahshua en Mateo 9:37, y que Santiago, que hemos leído, les llamó muchos de vosotros que llegaréis a la justificación por la fe, esa doctrina demoníaca, por tener celos amargos, por tener contención en vuestro corazón, por no llevar ni querer llevar una vida ejemplar, sino solamente excluyéndoos de las obras, porque vuestras obras eran malas, y entonces salían de eso y iban contra la verdad, contra la sana doctrina, y así pues tuvieron un juicio y tienen un juicio todos los que siguen predicando la justificación por la fe, un juicio más severo, porque encima se hacen maestros. Y ya digo, lo volvemos a repetir y ya acabamos. Llegaron a esa situación demoníaca, volvemos a leerlo, dice, pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría
justificación por fe, ríos de tinta, no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Y esto fue por tener celos amargos, contención, y fueron a atacar la verdad con la mentira. Ya en tiempos, desde tiempos de Santiago, la primera cabeza de la primera Quejilá, congregación en Jerusalén. Y hasta aquí este mensaje que nos ha ayudado, nos ha dado, yo creo que mucha luz para saber dónde estamos y el porqué de esas doctrinas demoníacas que lamentablemente nos rodean y que a través de los sistemas religiosos se siguen promulgando, buscando sobre ellos un juicio aún más severo. Y hasta aquí, un abrazo para todos y mucha shalom.